he visto cómo le gusta malinterpretar la historia o hacer desaparecer lo que decía la historia, ¿vale? A muchos representantes públicos hablando de auténticas barbaridades, ¿no? Cambiando lo que tú acabas de decir, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial ya hubo un principio de acuerdo que se llevó a cabo, ya el último fue con la Segunda Guerra Mundial, en que se le decidió la cesión de ese territorio, pero 2 estados. O sea, ya te damos la mitad del territorio, pero a 2 estados. Más de la mitad, y además los territorios más favorecidos se los dieron a los israelíes. Ya, cuando eran un 15%, según nos ha explicado Germán, frente a un 80% de árabes. Pues por eso, o sea, y así todo... Siguieron, ¿no? Sí, pero sí. Es que no me quedo con ese territorio, no me quedo solo con San Bartolomé de Tirajana, también quiero Mogán, quiero Santa Lucía, quiero la aldea de San Nicolás y agüita, ojito, agüimes e ingenio, porque quiero todo lo que es toda esa región. Lo llevan en el ADN, y lo digo que lo llevan en la genética también. Yo tengo antepasados judíos por parte de madre, usted lo sabe, y yo son mis antepasados y punto, ¿no? No por eso voy a dejar de ser una persona que es lo que soy, ¿no? Pero lo llevan, los judíos han sido expulsados 200 años antes de que ser expulsados en España, lo hemos dicho aquí, fueron de Inglaterra ya, cuando era Inglaterra, cuando no era el Reino Unido. 98 años antes de ser expulsados de España, los habían expulsado ya de Francia. Entonces han ido adquiriendo mucho poder, que es lo que tienen en Estados Unidos. Por eso Estados Unidos les apoya. Lo dijo Barack Obama en una entrevista, que no hay un presidente de Estados Unidos que sea elegido si no es con el apoyo del lobby judío. Ahí está. Pues vamos a ver, ¿y qué sucederá ahora, Germán? Pues mira, me viene muy bien esa pregunta, porque justo iba a pasar a la fase de ¿por qué es imposible una solución? O sea, porque normalmente... Pero ya de entrada me estás diciendo que es imposible una solución. Literalmente. O sea, muchas veces cuando nos enfrentamos a conflictos de este tipo, pues lo normal es pensar, ¿y por qué siguen en guerra? ¿Por qué no paran? ¿Por qué no llegan a un acuerdo? ¿Por qué no establecen la paz? Pues suele haber motivos. O sea, realmente no dejan de ir a la paz porque no quieran, sino porque realmente es complicado. Vamos a ver por qué yo catalogo de imposible una solución al problema de Palestina. Primer problema básico, que es que Israel no acepta ni aceptará nunca la doble capitalidad de Jerusalén, ¿vale? Claro. Que es la ciudad sagrada, la ciudad santa. Pues Israel la quiere para él solo. Pero bueno, entonces en todo caso Jerusalén es la ciudad sagrada de cientos y miles de religiones, y la primera la cristiana. Sí, ahora que nos ponemos en guerra a los cristianos porque Israel nos quiere quitar nuestra ciudad santa, no sé. No sé si, Germán, vas a hablar de lo que dice la ONU con respecto a ese tema de Jerusalén. O sea, Jerusalén es una ciudad que no es ni de palestinos ni de israelíes. Es una ciudad, digamos, bajo el amparo de la ONU, que corrígeme si me equivoco, por favor. Y resulta que Donald Trump fue en su primer mandato, ahora vendrá el segundo, quien estableció, todas las embajadas están en Tel Aviv, que es la capital de Israel realmente, Tel Aviv. Y sin embargo, él, por sus santas narices, metió la capital de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, contraviniendo las normas de la ONU. Pero la ONU, como no sirve para nada, teniendo 5 países que tienen derecho de veto, y entre ellos Estados Unidos, pues ya está. Voy a coger a Germán un día para que me hable de los derechos de veto en la ONU, ¿vale? El Consejo de Seguridad. Exacto. A ver, porque ¿de qué sirve, no? Muchas resoluciones que sacan, mira, como esta precisamente de Israel y Palestina de hace muchísimos años, y que nadie, ahí está, que después nadie acata, nadie la lleva a la práctica. Y ojo, porque si después tenemos un país que diga, lo veto, pues ya manga ancha, ¿no? Es una cosa, pero bueno, eso es para otro programa. Ya que ha dicho usted, Neri, de otro programa, me gustaría un día también que viniera a hablar del contexto histórico de Gibraltar y de las grandes mentiras. Bueno, cuando, como el tratado por la ONU, donde se crean los 2 estados, cuando alguien rompe un tratado, ese tratado queda invalidado. O sea, Israel se basa en las resoluciones de la ONU, pero es que ellos mismos son los que han anulado esas resoluciones por incumplimiento sistemático de... Bueno, ya le estamos dando más tarea de la normal al profe hoy. Que aprenda ya. Poco a poco. Poco a poco, vale, Germán, pues venga, continúa. Vale. ¿Por qué no acaba este conflicto? El primero es ese, ¿no? La capitalidad de Jerusalén de Israel, que para ellos es capital eterna e indivisible de Israel, y no van a renunciar a eso. El segundo sería lo que se llama la ley de retorno. Los judíos desde 1950 que quieren emigrar a Israel tienen reconocida su ciudadanía. Es decir, cualquier judío del mundo que quiera ir a Israel tiene reconocida su ciudadanía, va perfectamente. Sin embargo, los hasta 4 millones de palestinos desplazados y exiliados forzosamente bajo criterio de, o sea, lo que considera la ONU,
o sea, los que considera la ONU que son exiliados de Palestina, esos 4 millones, no pueden volver a sus tierras, no pueden volver a Israel, ni Israel va a permitir nunca que vuelvan. ¿Por qué? Porque al final Israel, no sé si catalogarlo de democracia, pero por lo menos hay unas elecciones. Vale. Entonces, en esas elecciones, si hubieran 4 millones de palestinos que votaran, los equilibrios de poder en Israel se verían alterados. Claro, totalmente, porque son más los palestinos que los israelitas en realidad en Israel, ¿no? Igual serían más. Igual no sé si serían más, pero seguro que serían un partido lo suficientemente fuerte como para tener un peso. Claro, y para amenazar los intereses del Likud de Netanyahu. Entonces, ellos no van a permitir nunca que esos 4 millones de árabes vayan a vivir en Israel, vayan a votar en Israel y puedan alterar los equilibrios de poder de la sociedad israelí. Ese sería el segundo motivo por el que... Porque, claro, de la misma manera que te digo que Israel no va a renunciar a la capitalidad, a la indivisibilidad de Jerusalén, ni va a aceptar que vuelvan los 4 millones de palestinos desplazados, a los palestinos tampoco. O sea, es un lugar en el que ninguno de los dos pueblos se pueden poner de acuerdo. Claro. Porque los palestinos no están dispuestos a renunciar a que parte de Jerusalén sea suya. Israel la quiere entera. Los palestinos les valdría parte de ella, pero no están dispuestos a renunciar a que parte de Jerusalén sea suya. Ni los palestinos están dispuestos a que las personas que fueron expulsadas por la opresión y la invasión israelí no vuelvan nunca a sus casas o a su territorio. Bueno, a mí me parecería hasta lógico, ¿no? La actitud de los palestinos. Mira, yo lo único que quiero volver es a mi casa. Claro. Y no puedo tener a esos 4 millones de palestinos fuera, viviendo como refugiados, ¿no? Sin poder desarrollar pues un proyecto de futuro, ¿no? De vida, que es lo que queremos realizar todos y cada uno de nosotros. Y que parece que nadie se preocupa por ellos, es lamentable. Efectivamente. Y luego el tercer punto es que los colonos israelíes que viven en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, es decir, en la zona que de forma legal no es parte de Israel, pero aún así está siendo ocupada por los colonos, no tienen ninguna intención de abandonar esas casas. O sea, todos los israelíes que han ocupado territorio en Cisjordania no se van a ir de allí. Están allá sentados, no tienen ninguna intención de devolverles el territorio a los palestinos. A mí lo que me sorprende es que también, después de lo que pasó el pasado mes de octubre del año pasado, ¿no? Cómo Israel ha ido invadiendo y cada vez arrinconando más a ese pueblo gazetí, directamente se meten a vivir, o sea, expulsan hoy a una barriada, vamos a hablar, no sé, Bellavista, ¿no? Para poner en idea a los oyentes, ¿no? Expulsan a toda la gente que hay en Bellavista y al día siguiente inmediatamente está lleno de israelíes, o sea, meten a familias, pero a mí me sorprende, ¿no? Digo... Sí, se vaya y al día siguiente meter una familia al completo. Es que está ocurriendo. Está ocurriendo, Neri, desgraciadamente está ocurriendo eso. Y yo muchas veces, yo soy una persona empática, perdón que haga pero yo pienso en lo que están sufriendo ellos, porque yo cuando me acuesto en Sónera sé que no me van a lanzar una bomba. Claro. Sé que si me pasa algo, o para mi familia hay médicos, sé que hay comida, que hay agua. Sí. Eso es... Y los demás tenemos que pensar lo que está pasando realmente el pueblo palestino. Exacto. Y nos estamos, yo creo que sí, hablan mucho, la prensa, lo que ustedes quieran, pero no se está haciendo nada que sea efectivo, nada. Y lo estaba comentando Germán, me parece que vas a continuar con el tema este, ¿no? De por qué no se va a hacer nada. Ahí está. Sí, bueno... Aparte de el tercer motivo por el que no se puede acabar esto es porque los colonos han ocupado esa tierra. De hecho, tengo aquí un dato que es que desde los acuerdos de Oslo, que fijan como a partir de... Es un acuerdo en el que se fija parte de devolución a Palestina del territorio que ha acogido Israel, ¿vale? Lo que se firma es devolver territorio a Palestina tras la primera intifada. Y sin embargo, en pocos años pasa de 93.000 los colonos que están en Cisjordania a 230.000. Es decir, en lugar de devolver, ocupan más. Ocupan más todavía, ¿no? Claro. Increíble. Y luego es que la situación a día de hoy de Cisjordania, en la cual lo que hablábamos, que son como islotes dentro del territorio de Israel, es inviable que eso pueda ser un Estado. Claro. ¿Cómo va a ser un Estado si no hay conexiones ni entre un pueblo y otro? ¿Cuál es el espacio aéreo soberano que va a tener ese Estado? Es una realidad que la solución de los dos Estados, cualquier experto en geopolítica te va a decir que es inviable. La única alternativa de existir sería que todo fuera un mismo Estado, el Estado de Israel, y fuera un Estado laico.
en el cual pudieras vivir siendo palestino, como España. España es un país en el que puedes vivir siendo musulmán, siendo cristiano, siendo lo que sea. Esa es la única aspiración real. Los dos estados es completamente inviable. Y luego pasaríamos a cuál es el verdadero objetivo de Israel en esta invasión, porque se nos ha dicho que... Espérate, porque antes de cuál es el verdadero objetivo de Israel, ¿no? en esta invasión. Sí, ya me estás diciendo que es imposible los dos estados, ¿dónde dejamos al Estado palestino? No. Y además, lo acabas de comentar de esta manera, o sea, el Estado de Israel sería el que se quedaría con todo ese territorio. O sea, me voy a volver a tu principio. Esto no tiene arreglo, ¿no? No, es que, claro, tendrían que los palestinos estar dispuestos a vivir en un Estado que va a llevar el nombre de Estado de Israel y los judíos estar dispuestos a tener un Estado laico. Que tampoco. Y esa sería la única solución viable, porque los dos estados es completamente imposible. Imposible, ¿no? Imposible. Como estados, como lo que entendemos que es un estado, con su fuerza aérea, con su soberanía, con su soberanía, sobre todo eso, ¿no? Su soberanía. Inviable por completo. Y los tratados que puedan llegar a alcanzar con otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Inviable por completo. Increíble. Vale. Dime, continúa. Sí, respecto a lo que ha hecho que Palestina esté en el telediario, que es el asunto de la masacre de octubre. ¿Por qué se produjo? ¿Y por qué? ¿A cuento de qué viene todo esto? Vale. Cualquiera, yo creo que no hace falta ni estar versado en cuestiones de geopolítica ni nada. Todos sabemos que los servicios de inteligencia israelíes son top en el mundo. Sí, el Mossad. Claro, el Mossad, todo el mundo sabe que es de los máximos niveles. Y creo que lo han demostrado también con distintos ataques que ha llevado a cabo. Totalmente, eso iba a decir, que desde que empezó la masacre, por llamarlo así, la tragedia que estamos viviendo hoy, el Mossad ha demostrado ser capaz de eliminar a la cúpula de Hezbollah en semanas, eliminar a la cúpula de Hamas, al líder de Hamas, a Haniyeh, que era la persona que se sentaba en la mesa para hablar con ellos, lo eliminaron. O sea, tienen una capacidad logística militar de eliminar a quien quieran, ¿vale? O sea, tienen un nivel de inteligencia militar top en el mundo, ¿vale? Y sin embargo, nadie pudo prever que se fuera a ocurrir la tragedia de octubre. Es como mínimo difícil de creer. De creerse, ¿no? Claro, porque fue un ataque de Hamas realizado por cientos de hombres que entraron de forma terrestre. Sí. Difícil de creer, ¿vale? Entonces vamos a intentar buscar explicaciones más creíbles que el Mossad fallara, que es lo que tratan de vender, que el Mossad falló, es que hubo un problema en el servicio de inteligencia. Falló el Mossad y resulta que para los buscas y los teléfonos como 6 o 7 meses antes de que pasara nada, o sea, esto vamos. Bueno, adelante, porque es que sonreímos tanto Diego y yo, Germán, disculpa. Porque lo hemos hablado aquí, en esta casa, en este espacio, ¿no? A ver cómo lo dice, venga, a ver cómo lo desarrolla. Vale, entonces vamos a intentar buscar explicaciones más creíbles. La primera, la típica, la clásica, que es que, y es la real muchas veces, que los problemas internos son los que provocan los conflictos exteriores. Es decir, había un problema en Israel, estuvo mucho tiempo sin poder formar gobierno, llegó a haber incluso una coalición de hasta 8 partidos, que fue la alternativa de gobierno que hubo a Netanyahu. Y, Netanyahu estaba muy criticado, había una situación de alteración política y de dificultad para formar un gobierno estable en Israel, manifestaciones en las calles, que no sé si las recordáis, por temas de cómo estaba utilizando Netanyahu el Estado para modificar el sistema judicial de manera que le favoreciera y tal. Entonces, eso le pasa muchas veces, es la explicación habitual, es que cuando tienes un problema interno grave, intentes hacer un conflicto exterior que aúne a toda la población en torno a un líder, todo el mundo en torno al nacionalismo y a la bandera de Israel se una y apoye al líder, que en este caso es Netanyahu. Esa es la clásica, ¿no? Y de hecho se da. Y luego habría una segunda explicación. ¿Cuál? Que se llama el proyecto Ben Gurion. No sé si se pronuncia así, la verdad, pero bueno. Se escribe así, que es proyecto Ben Gurion. Vale, ¿en qué consiste este proyecto? Está el canal de Suez, que es un canal que pertenece a Egipto, que en su momento hubo una guerra por el canal, pero que en día de hoy pertenece a Egipto,
y que lleva el 12% del comercio mundial, ¿vale? Es muy importante. Sí. Hace un tiempo, seguro que recuerdan en las noticias, que se paró un barco allí y como no podían pasar ni de un lado ni del otro, hubo aquí... Exacto, y volvieron a retomar esta ruta también, ojo, la de Canarias, ¿no? Sí, y se retrasaban los envíos, Sí, o sea, sí, es sí, un lugar sí. importantísimo. Vale, ¿qué pasa? Que está bajo control de Egipto. Egipto es un país que, bueno, tiene relaciones estables con Estados Unidos, pero que no es del todo fiable, no es un socio tan fiable como Israel o un socio tan fiable como los europeos. Entonces Estados Unidos e Israel siempre han buscado una alternativa al canal de Suez para poder llevar todo ese tránsito de comercio que va a venir de Asia hacia Europa. Vale. En ese contexto nace el proyecto Ben Gurion, que es una ruta alternativa que pasaría por Israel. Consistiría en hacer un canal que atravesaría parte, o sea, a un lado de ese canal estaría el mar Mediterráneo y al otro lado estaría Arabia Saudí, Jordania y en última instancia Israel. Y lógicamente sería muy positivo tanto para Jordania como para Arabia Saudí, porque activaría el comercio en la zona, como para Israel, como sobre todo para Occidente, que tendría una ruta alternativa al canal de Suez. ¿Cuál es el problema? Que este proyecto Ben Gurion, la entrada que tiene al mar Mediterráneo es al lado de la Franja de Gaza. A ver. Está al norte de la Franja de Gaza. O sea, está la Franja de Gaza y la salida que tendría este canal se tendría al lado, al norte de la Franja de Gaza. Entonces, se ha especulado mucho con que el verdadero motivo por el que Israel ha permitido o no ha actuado para contener la masacre de octubre haya sido poder invadir Gaza y en última instancia apropiarse de lo que es el norte de la Franja de Gaza, comprimiendo aún más aquel territorio que decíamos que ya era del tamaño de San Bartolomé de Tirajana, pues quitándoles la parte del norte para que Hamás y las fuerzas de Palestina, de Gaza, queden lejos de ese canal que sería la alternativa al canal de Suez. Bueno, me quedo con las dos, fíjate, porque las dos las veo muy creíbles, las dos opciones. Y puede ser, ¿no? Fíjate, tanta muerte, tanto genocidio, tanto por simplemente un territorio. Sí, por más... Me quedo también con las dos, para mí me está asustando porque realmente yo creo que es verdad, que esa es la realidad de lo que está pasando, pero sigo insistiendo que mientras lo estamos hablando aquí en la radio, en San Bartolomé de Tirajana, en el paraíso de Gran Canaria, allí están muriendo gente. Es verdad, es increíble. Y hasta que no consiga este objetivo no van a cesar, ¿no? Les va a dar muy igual, y más ahora con la situación política que estábamos hablando antes del primo de Somosol, que mientras siga teniendo ese apoyo... Sí, ahora se han visto reforzados. Reforzados. Claro, con el tema de Donald Trump. No sé cuánto tiempo llevamos, ¿cuánto nos queda? Nos quedan un par de minutitos. Vale. Venga. Bueno, decir que Hamás, que es quien se nos ha vendido que es el responsable de lo que ocurre allí y que, bueno, de hecho es el partido que gobierna. Para saber quién es Hamás. Hamás es un partido político. Sí. Es un partido político que gobierna Gaza desde el 2006 porque ganó unas elecciones, ¿vale? Digamos que había dos fuerzas en Palestina. Hamás, islámico, que apuesta por la violencia como manera de defender los derechos de los palestinos. Y luego está Fatah, que es un partido que es el partido de la Autoridad Palestina, que es laico y que apuesta por soluciones pacíficas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Fatah siempre ha tenido muy buena prensa en Europa. Sí. Siempre venían aquí, tenían reuniones con los líderes políticos de aquí y tenían cierta influencia internacional por su discurso laico y moderado. Entonces veía Israel que Fatah podía suponer un problema para sus intereses. Y está reconocido por gente muy poco sospechosa, como Borrell, que fue el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, que jamás fue financiado por Israel para oponerse a Fatah y crear pues la típica solución, ¿no?, de divide y vencerás. Claro. Dividir al pueblo palestino, enfrentar a Hamás con Fatah y así hacer que los dos fueran más débiles de la amenaza que suponía Fatah. O sea, esa es la explicación de por qué Hamás se convierte en una fuerza política importante en Palestina. Porque ahora Israel dice, no, pues esto lo estamos haciendo porque de Hamás son islamistas, radicales, incontrolables, no sé, pues los habéis creado ustedes. No lo creamos. Sí, eso también lo hemos hablado ya aquí en la emisora, financiado y creado precisamente por los israelíes. Lo que pasa como
que ahora se les viró y les salió rana, ¿no? Que no están haciendo lo que ellos pretendían. Exacto. Luego, en todo momento en la intervención que he hecho aquí he intentado no decir que es un conflicto, porque realmente empezó como un conflicto en la guerra en la que hablamos del 36 al 39, o en esa época era un conflicto, o en la guerra de los 6 días, cuando tenían el apoyo de Egipto, de Arabia Saudí, ahí era un conflicto. Ahora ya no es un conflicto. Un conflicto es cuando se pelean dos. Desde que Palestina ya no tiene el apoyo de ningún país, porque sí, Hamás tiene cierta financiación de Irán, pero no tiene fuerzas militares como las que tuvieron en la guerra de los 6 días o en el Yom Kippur, de países como Egipto o como Arabia Saudí interviniendo militarmente. Ahora no, ahora son un pueblo que se defiende como puede, pero realmente no es un conflicto, es un genocidio. Es un genocidio en términos, un término acuñado por Rafael Lemkin, 1944, fue cuando nació este señor, que es un jurista polaco de origen judío, y que inventó este término para calificar las atrocidades cometidas por el régimen nazi contra judíos y gitanos, y que se refiere a los actos criminales perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y que es lo que está ocurriendo hoy día en Palestina. En Palestina. La Real Academia Española, que yo me dirijo mucho cuando tengo alguna duda, lo expresa así de esa misma forma. ¿Genocidio? O sea, es un genocidio que están haciendo contra ese pueblo, contra el pueblo palestino. Cuanto menos de 2 millones de personas que quedan ya, desgraciadamente, después de todo este genocidio que ha ocurrido, que muchísimos han muerto, ¿no? Cuando le quitas cuando no permites que esa gente pueda comer, cuando no permites que esa gente pueda huir, porque es que le has cerrado hasta las huidas, o sea, los posibles países a donde pueden escapar, también totalmente cerrados. Cuando no dejas hospitales totalmente destruidos, sin ningún tipo de atención médica o sanitaria. No te voy a hablar de la educación, porque no creo yo que ningún niño o niña en Palestina esté yendo ahora mismo a un colegio cuando no paran de caer bombas. O sea, ¿eso cómo se llama? Sí. Genocidio, o sea, y ante el mundo actual que nos encontramos, porque tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, veníamos de otros contextos, ¿no? Con lo que conocemos hoy en día de la historia, lo que supuso esa Segunda Guerra Mundial y sobre todo también el genocidio, el holocausto, ¿no? Que llevó a cabo los nazis. Bueno, iba a decir el pueblo alemán y mentira, no fue el pueblo alemán, sino los nazis, sí, ¿no? Pero miraron para el otro lado, como están haciendo ahora también. Pero es que Alemania, a día de hoy, con el tema de Palestina, está mirando también para otro lado. Es que estamos Alemania, mirando. Pero porque está vendiendo armamento a Israel. Pero es que hoy en día estamos mirando todos para otro lado. Y hay una gran diferencia entre el holocausto y esto, es que el holocausto se tapaba, el holocausto no salía en la tele todos los días, ni salía se vio después, imágenes, claro, no había imágenes día a día en nuestra televisión mostrándonos el genocidio. Esto sí lo estamos viendo y pocas soluciones está ofreciendo Occidente al respecto. Pocas soluciones o ninguna, ¿no? Porque después sí, muchas resoluciones que se han llevado a la ONU, pero luego tenemos el veto, pues otra vez en papel mojado, ¿no? Hubo 146 países que votaron a favor en la Asamblea General de las Naciones Unidas y 14 en contra, a favor de poner fin a la guerra lo que está haciendo, el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Pero como era con derecho a veto, pues Estados Unidos, pues automáticamente, y eran 146 países a favor y 14 en contra. Pero eso es lo que digo yo, la ONU. Algún día igual hablaremos de la ONU, porque entonces en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una razón de ser incluso en los 5 países con derecho de veto, pero una razón de ser que no es actual de hoy en día. Estamos prácticamente ya en el año 2025 y debería haber habido unos avances y una forma diferente de actuar. Porque la ONU, a día de hoy, sabe que yo soy muy crítico, no sirve para nada. Bueno, Germán, ¿esto continuará entonces, Germán? ¿A qué te refieres? A este genocidio que, sí. Van a seguir hasta que pues no sé en qué momento piensan parar. Probablemente, si tiene sentido o si es cierto lo del proyecto Ben Gurión, hasta que hayan sido capaces de ocupar todo el norte de la Franja de Gaza, esa parte se la apropie Israel
y bueno, va a parar hasta que vuelva a interesarles que vuelva a producirse. Es decir, esto sigue porque Israel quiere. Si Israel quiere parar mañana, Israel para mañana. O sea, los palestinos ojalá pararan. Efectivamente, entonces, por ese pueblo. Sí, lo que pasa es que los palestinos también saben que cualquier acuerdo de paz se lo pasa a Israel por el forro. Claro. Entonces, pues esto tiene pinta. Desde luego, los dos estados no se van a dar. Lo que tiene pinta es que van a ocupar el norte de la Franja de Gaza, se la van a apropiar y volverá a haber una situación de... Y es que llamamos paz a una situación de opresión sobre el pueblo palestino y pues mientras Estados Unidos no haya allí gobernando a alguien que tenga como objetivo la creación de ese Estado laico de Israel, que yo creo que es la única solución posible y es bastante complicada, pero de existir alguna sería esa, tendría que partir de eso, de que Estados Unidos, porque de Israel no creo que vaya a partir, tendría que partir de que Estados Unidos tenga como objetivo acabar con esa situación de opresión de judíos sobre árabes, una especie de Estado laico como lo que sucedió en Sudáfrica, de que había los negros estaban oprimidos por los blancos, pues algo así que se diera en Israel, pero eso, ya te digo, a medio y largo plazo. Luego, tenía por aquí que en la unidad didáctica que expliqué en clase, esto, para que no fuera yo todo el rato explicando y tal, lo solía meter dinamismo con vídeos que vimos vídeos de Ana Rosa Quintana, vimos de Espejo Público, La Mirada Crítica en Telecinco. Ahora de Radio Faro Canarias también. Hombre, ahora poder poner a Radio Faro Canarias. Muchas gracias. Entrevista de Jordi Wild, de Wild Project, fragmentos de La Sexta, hasta terminar poniendo parte del programa de La Base para la Iglesia. Es decir, hizo como un recorrido por todo lo que son las capas mediáticas de la sociedad española, yendo desde Telecinco, Antena 3 o podcast en YouTube a La Sexta o La Base. Y ahí fueron viendo los alumnos como en función de la ideología y de la mirada que tiene cada uno, los puntos de vista son muy diferentes, los hechos incluso llegan a cambiar, y van viendo cómo iba cambiando, ¿no? Pero es interesante poner que en la mayoría de los medios, porque al final La Base tienen una cuota de audiencia muy baja respecto a lo que son Antena 3 o Telecinco o La Sexta incluso, ponen el conflicto como un conflicto. Pero es que, mire, a mí me no cuelan. Claro, hasta tú mismo lo dices, conflicto. Es un conflicto. Se ponen que es un conflicto entre terroristas árabes, que ya, bueno, entre terroristas árabes y el Estado Demócrata de Israel. De hecho, Reverte, en la entrevista que tiene con Jordi Wild, porque la entrevista de Jordi Wild es a tropas de Reverte, viene a decir que Israel, sí, serán malos y tal, pero son nuestros malos. Son los nuestros, son los de nuestro equipo. Claro, y como son mis malos, pues no pasa nada, ¿no? Porque son demócratas. Claro. Entonces, pintan al final es eso lo que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Una zona o un país que sería Palestina, en el cual lo están defendiendo terroristas árabes contra un Estado demócrata de Israel. Ese es el concepto que tiene la gente en la cabeza y es el que nos venden en Telecinco y Antena 3 y en general en los medios. Y entonces sería interesante, que eso lo podríamos tratar otro día, qué es el terrorismo y qué es la democracia. Porque si los terroristas islámicos son los que vemos que están sufriendo todo lo que hemos hablado y la democracia es el que los está oprimiendo, igual hay que replantearse qué significa cada uno de esos términos. Además, había unas declaraciones de Netanyahu precisamente montando este relato, ¿no?, de que nosotros somos los salvadores de ese terrorismo, ¿no? Llevan muchísimos años inculcándonos, haciéndonos creer precisamente que, ojito, porque esos terroristas cruzan la frontera y te ponen una bomba en cualquier espacio o en cualquier lugar, no. Ojito, con los que hay que tener ojito es con los israelitas, precisamente. A mí me ha gustado eso también, porque creo que hay una cosa de la que he presumido siempre de Radio Faro Canarias, y usted lo sabe también, ¿no? Y es de la independencia. O sea, que siempre ha habido que, y es cierto lo que ha comentado Germán, de que yo veo cómo los medios de comunicación lo dicen de una forma, otros de otra, y al final yo creo que los oyentes, por eso era muy importante que los oyentes conocieran el tema de Palestina de la mano de un profesor de historia también, ¿no? Y creo que les puede aclarar bastante para que conozcan cuál es la situación que está viviendo el pueblo palestino. Es increíble que en pleno siglo XXI todavía intenten cambiarnos la historia, lo que ha sucedido. Esta es la historia. Esto no cambien lo que sucedió, lo que pasó, que se está repitiendo. Sí, es que lo venden como si todo hubiera empezado ayer, en octubre del año pasado. No. Eso es la imagen que venden. Hubo unos terroristas que de la nada hacen la masacre que hicieron, que fue una masacre, y de repente, como respuesta a eso, el Estado Democrático de Israel tuvo que hacer todo lo demás. Defenderse, ¿no? Defenderse ante esa situación. Pues el Estado Democrático de Israel es lo que está creando
porque bueno, lo está creando en Palestina y ojito, si vinieran aquí a Canarias, están creando los terroristas ellos. Claro. Ellos. Totalmente. ¿Entiendes? Porque esa gente, esos niños, el que haya sobrevivido, que no tiene ni padre ni madre, ni conocerá a su primo, ni conocerá a su tío, ¿y dónde están mis abuelos? ¿Qué me queda? O digamos al adulto, ¿no?, de hoy en día, que resulta que me mataste a mi mujer, a toda mi familia, a mis hijos. No sé si ¿qué quieres que haga? No sé si estará de acuerdo conmigo, Germán, en el sentido que yo he manifestado aquí que el terrorismo realmente lo crea el Estado de Israel y el sionismo, claro. Porque antes el pueblo árabe era un pueblo abierto. Era un pueblo abierto, o sea, el terrorismo comienza con las guerras de Israel y con la injusticia que se comete sobre cientos de miles, 600.000 palestinos que les expulsan de sus casas para que se la ocupen los judíos. Claro. Eso es. Pero claro, ese es el relato que le interesa al que se vende ahora como un país democrático, ¿no? Y progresista, sí, también, ¿no? Y vamos a lanzar bombas. O sea, fíjate tú qué relato, o sea, y pretendes que alguien democrática, socialdemócrata, te compre eso. Disculpen, Israel, pero no. Sí. Israel, pero no. Eso que estamos hablando justo ahora de cómo son ellos los que crean los terroristas, se ve muy bien en dos películas. Una de ellas la vimos en la unidad didáctica, que se llama Omar. Les encantó al alumnado, le encantó esta película. Omar, me la voy a apuntar. Se llama Omar, está en Filming, en una plataforma de tipo Netflix, pero que se llama Filming. Se llama Omar, te va a encantar seguro. O sea, es una película muy dinámica, es de 2013, es decir, bueno, yo que veo películas muy antiguas, para mí es una película ultra reciente, de lo que se ha hecho recientemente, de lo mejorcito que puedes ver en cuanto a dinamismo, a giros de guión, a cómo entran en el conflicto que tienen. Son como tres chicos que sufren día a día la opresión israelí y cómo actúan frente a ella, ¿vale? Muy recomendable. Y luego otra que es del mismo director. Las dos películas son palestinas, porque si te quieres acercar al conflicto palestino y entenderlo bien, no lo vas a hacer a través de películas de Estados Unidos. Exacto, no. Jamás. La lista Schindler, La vida es bella. Sí. Claro, así no lo vas a conseguir. Entonces son dos películas hechas por un director palestino, que son Omar, que a mí me encantó, esa es la que recomiendo. Y luego Paradise Now, que también es del mismo director, también está bien, pero yo creo que es más recomendable Omar, va a ser más dinámica y más entretenida. Pero de Paradise Now la rescato, que es del mismo director, porque plantea un dilema que es interesante, que Paradise Now son unos terroristas árabes de Palestina, que bueno, pues, están preparados para cometer un acto terrorista y tal. Y en el transcurso de la película hay una conversación que se da entre uno de esos terroristas y su hermana. Y la hermana lo que le viene a decir es, por muchas bombas que pongamos, los terroristas, por muchas bombas que pongamos, vamos a perder. Y lo único que vamos a hacer es justificar, legitimar la opresión israelí, la invasión israelí, y que nos sigan invadiendo, que nos sigan haciendo daño, que sigan ocupando territorio. Es decir, la hermana lo que le viene a decir es, vale, está claro que los que están haciendo algo injusto son los israelíes sobre nosotros, pero nosotros no podemos reaccionar con violencia, porque la respuesta es, lo que vamos a conseguir es legitimar aún más violencia de Israel. Y entonces os quería plantear ese dilema de si lo que deberían hacer los palestinos es redimirse, rendirse y decir, vale, Israel ha ganado, no hay manera de recuperar lo que perdimos, y vamos a intentar jugar la carta de la piedad, la carta de este Estado es vuestro, pero al menos dejarnos vivir, que es lo que plantea la hermana del chico terrorista. Ahora mismo en Palestina conviven esas dos realidades, esas dos realidades, esos dos relatos. Piedad por parte de Israel no va a haber ninguna. Claro. No. Sabemos que a lo largo de la historia, siglos. Bueno, muy interesante. ¿Y alguna otra, Germán? ¿Películas? No, películas, no. Sí, tengo tres. Una es Paradise Now, que es la de los terroristas, en la que se plantea este dilema de si hay que jugar la carta de la piedad o la de, por lo menos, vamos a morir, pero por lo menos vamos a morir matando. La de Omar, que es la más recomendable. Y luego hay otra que se llama Gaza Mon Amour. Gaza con Z, Mon y Amour, que es A-M-O-U-R, exacto, que también es palestina. Y que esta, en vez de focalizarse, porque la otra se focaliza en la juventud, esta se focaliza en señores mayores que han vivido toda la historia de la opresión de Israel, y es como más centrada en la realidad de la sociedad palestina, sin focalizarse tanto en el genocidio, sino focalizado ni en la actividad terrorista, sino más focalizada en lo que viene a ser la vida diaria de dos personas mayores que tienen como una especie de amor otoñal en el contexto de la sociedad palestina.
Bueno, es increíble que podamos llegar a hablar de amor, ¿no? En ese contexto, claro, con ese... ¿tienen vida? Exacto, que al final, sí, la vida, que puedan continuar con la vida. Oye, Germán Báez Castellano, profesor de Geografía e Historia en el Instituto Támara, además de sociólogo y politólogo. Oye, Germán, Diego, muchísimas gracias, fantástico este recorrido que hemos hecho histórico, ¿no? Y espero que a los oyentes les haya servido sobre todo para tener una visión más clara de lo que de verdad sucede en ese territorio. Déjense de historias, no se dejen manipular, por favor, y si no, simple, busquen en los libros, no en los libros que nos podamos inventar, ¿vale? Busquen en los libros de historia, como bien nos ha relatado y detallado Germán. De verdad que sí, muchísimas gracias, Germán. Y oye, a una próxima ocasión, espero contar contigo en otras ocasiones. Seguro que sí, y gracias a ustedes por brindar este espacio y que la realidad de Palestina pueda salir del aula y pueda llegar a más gente. Y continúa así, por favor, también en esas aulas, porque al final esos jóvenes son nuestro futuro, que no tengan una información manipulada de lo que ha sido la historia. Que luego saquen sus propias conclusiones. Yo no voy a entrar, ¿no? Estoy de un lado, estoy del otro. Pero la historia es esto, lo que ha pasado es esto. No manipulen, por favor. No intenten invisibilizar y cambiar el relato también hoy en día. Muchísimas gracias por ese gran trabajo que estás haciendo, Germán, de verdad. Muchísimas, continúa así, ¿eh? Lo haremos. Me quedan 30 años de profesión vale. mínimo. A ver, a lo mejor tus alumnos me dicen, concha, Neri, dile al profe que menos, ¿no? Pero lo estás haciendo muy bien. Oye, Diego, continuamos nosotros unos consejos publicitarios y comenzamos con esas noticias mezcladas, ¿no? Sí, me gustaría, si es posible, pedirle a Germán, ya que he estado presente yo también en su... que se quede con nosotros. En la radio, que se vale. pudiera quedarse, porque hay temas que creo que también puede aportar bastante. Vale. Pues después de unos consejitos publicitarios, enseguida estamos de vuelta. Lo dicho, Germán. Muchísimas gracias. A ustedes y hasta ahora. Sí, seguimos. No se me vayan, enseguida.